¿Qué tal? Así es, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y nos encontramos en la sala del Acuerdo Nacional, donde luego de la sesión de Consejo de Ministros, el primer Estoy en ministro condiciones de Gustavo poder Adriancén informar está con brindando una relación conferencia de a prensa nuestra para sesión del anunciar Consejo de los Ministros, acuerdos importantes para que el se ha país. Vamos a decidido escuchar ampliar sus hasta por declaraciones. 60 días el estado de emergencia en la provincia de Chalhuanca, provincia de Aymaraes, en la región de Apurímac. Ello como consecuencia del impacto de las fuertes lluvias que están azotando dicha región. Lo que pretendemos es hacer llegar el apoyo del gobierno con maquinaria línea amarilla y asimismo implementar soluciones de carácter temporal, fundamentalmente para el abastecimiento de agua potable en las poblaciones comprometidas. Por otro lado, la Policía Nacional sigue implementando acciones para garantizar la seguridad en dicha región y al mismo tiempo INDECI está brindando asistencia técnica y haciendo seguimiento a las acciones que se tienen que desarrollar en la zona. También estoy en condiciones de informar que la cometida del gobierno para enfrentar estas lluvias intensas es multidimensional y se está actuando desde varios frentes con diferentes sectores comprometidos. Todas estas capacidades tienen como propósito fundamental atender a las poblaciones que han sido afectadas por el impacto de estas intensas lluvias. La coordinación, y en esto quiero ser muy enfático, la coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, provinciales y distritales es intensa. En lo que va del año, quiero indicar que hemos afrontado 520 emergencias viales, de las cuales se han tenido que atender en diferentes regiones. Esto ha demandado un consumo de combustible que supera los 74.000 galones de combustible. Hemos también realizado indemnizaciones a más de 4.700 productores agrarios, a más de 2 millones de ciudadanos que se han visto afectados, también se les ha atendido. Se ha distribuido agua y toneladas de bienes de ayuda alimentaria y no alimentaria que sobrepasan las 517. Ahora mismo vamos a revisar un comunicado que ha emitido el Ministerio del Interior sobre una denuncia periodística. Estoy en condiciones de poder informar que el Ejecutivo está enfocado de manera decidida en la lucha contra la criminalidad organizada. Es por ello que hemos manifestado enérgicamente y de la manera más contundente que pueda existir un seguimiento a funcionarios o familiares de personalidades del Estado. Eso es absolutamente inexacto. El Ministerio del Interior se ha preocupado ya por esclarecer esa denuncia. Lo que ocurrió en estas circunstancias fue que agentes de contrainteligencia, en el lugar y fecha indicados, estaban realizando seguimiento a quienes se presumen comprometidos con estas organizaciones criminales. Estos hechos no guardan en absoluto relación alguna que pueda involucrar al hijo de la señora presidenta de la Corte Superior de Justicia. En esto queremos ser absolutamente enfáticos. Es, repito, un acto de contrainteligencia realizado en el marco de una investigación vinculada con una organización criminal, tarea que es propia y corresponde a las funciones de la Dirección General de Inteligencia del MININTER. Nosotros, como gobierno, reafirmamos nuestro compromiso en el combate frontal contra la delincuencia organizada y con el pleno respeto de la libertad de las personas, su privacidad, y condenamos cualquier tipo de práctica que vaya en contra de los valores del Estado. Lo había anunciado ya en el Congreso y estoy en condiciones de repetirlo ahora. Vamos a iniciar a partir del día de mañana las rondas de conversación y presentación
del que habla y de su gabinete con las diferentes bancadas representadas en el Congreso. De un total de 11 bancadas, 9 de ellas nos han expresado su conformidad y a las 2 bancadas restantes les hemos hecho una formal invocación para que tengan la gentileza de recibirnos y de escucharnos. Estas rondas de preguntas, estas rondas de entrevistas tienen como propósito fundamental expresar el saludo protocolar naturalmente, pero sobre todo hacer llegar los lineamientos generales de la que será la política general del gobierno a ser presentada el día miércoles 3 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Congreso de la República. A estas reuniones con las bancadas van a concurrir, además del que habla, diferentes ministros de Estado para acompañarme y poder absorber las preguntas que las bancadas consideren pertinentes. Este es, en líneas generales, el alcance que puedo dar a la prensa con relación a los acuerdos principales adoptados en la sesión del Consejo de Ministros del día de hoy. Dicho lo anterior, quedo a disposición de ustedes por las preguntas que tengan a bien formularnos. Adelante. Bien, primera pregunta a cargo de María Stephanie Tiznado, de TV Perú. Ministros, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en vivo para TV Perú. Preguntarles acerca que desde el Congreso ya se viene recolectando firmas para presentar una moción de censura contra el ministro del Interior, Víctor Torres. ¿Habrán cambios? ¿Se le va a pedir la renuncia al ministro? ¿Cuál es la posición en estos momentos del gabinete? Y una vez más hacerle también ese hincapié sobre estas 11 bancadas del Parlamento que va a dialogar con usted para pedirle el voto de confianza este 3 de abril. Si es que ya hay conversaciones más cercanas con Perú Libre, Cambio Democrático y Juntos por el Perú, quienes son las bancadas que en algún momento han desistido para poder asistir. En primer lugar, con relación a la pregunta respecto de la posible moción de censura a ser presentada en contra del ministro del Interior, quiero reiterar lo que dije en la sesión anterior. Este es un gabinete que se mantiene unido y está cohesionado. Nosotros ofrecemos a cada uno de los señores ministros que han sido objeto de interpelación todo nuestro respaldo. La unidad y cohesión de este gabinete tiene que hacerse sentir y así lo hemos expresado públicamente. A la fecha no tenemos noticia de que se hayan completado el número de firmas necesarias para proceder a la censura del ministro del Interior. Confiamos y naturalmente invocamos a los señores representantes para que en un ejercicio de reflexión profunda tengan en consideración que nos encontramos en pleno proceso de ejecución del Plan Perú Seguro. Necesita un tiempo de maduración y por supuesto quien lo dirige, que es el señor ministro del Interior. Con relación a las bancadas que aún no han aceptado reunirse con nosotros, reitero lo dicho hace unos momentos. La vocación y el talante de este presidente del Consejo de Ministros y de cada uno de sus ministros es una vocación y un talante democrático. En esa línea reafirmamos la necesidad de dialogar y por ello mi reiterada invocación a las bancadas de Perú Libre y Cambio Democrático para que tengan la gentileza de recibirnos en una audiencia y podamos explicar los alcances de nuestro plan, la política general del gobierno. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta de Juan Carlos Chamorro, de Perú 21. Señor Premier, entonces, ¿se podría decir que ustedes, todo el gabinete y usted, pone las manos al fuego por el ministro del Interior, Vicente Romero, y lo van a mantener Víctor Torres, que su antecesor, señor Vicente Romero, fue censurado en el Congreso? Entonces ustedes lo van a mantener hasta que en caso llegue a pueda verse en el Congreso la censura. En caso lo censuren, ustedes van a mantenerlo hasta que en caso pueda ser censurado el ministro del Interior. Nosotros no tenemos ninguna razón para presumir en este momento que la censura vaya a producirse. Reitero, hasta el momento no se sabe de que estén ni siquiera próximos a alcanzar el número de votos requeridos. En tanto ello no ocurra y en tanto las circunstancias no varíen, el ministro del Interior Torres permanecerá en su cargo.
Ello sin perjuicio, y lo vengo repitiendo desde que comparecí por primera vez ante ustedes, todos los ministros, incluso el que habla, nos encontramos en permanente proceso de evaluación. Siguiente pregunta a cargo de Patricia Ulloque, de Canal N. Ministros, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo para Canal N. Ministro, ¿qué respuesta directa o qué conversación ha tenido por parte con la presidenta Dina Boluarte? Porque definitivamente el caso de los relojes, en específico los Rolex, no son un tema de gustos ni preferencias, ni tampoco habría quedado claro que es un objeto de antaño. Según diversos especialistas consultados, es un reloj que data por lo menos del 2020 y tampoco habría la presidenta consignado esto dentro de su declaración de bienes. Entonces, digamos que trasciende en efecto al interés público y sobre todo por un acto de transparencia. ¿Qué información va a dar el Ejecutivo al respecto? Y si me permite también, nuevamente salen revelaciones por parte de testigos en contra del señor Nicanor Boluarte y aparentemente los 10.000 soles que habría pedido para ocupar cargos en la prefectura y subprefecturas. Y al margen de dejarlo solamente en la respuesta del señor Boluarte, quisiera saber si usted ha pedido algún informe, alguna auditoría al Ministerio del Interior respecto a cómo se está designando a los prefectos, porque esta no es una denuncia nueva, no son nuevas revelaciones. De hecho, desde antes de noviembre y el año pasado ya se venían con estos cuestionamientos y algunos testimonios al respecto. Gracias. A ver, va a ser la última vez que yo me refiero a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes periodísticos con relación a los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar. Con relación al tema del reportaje último al señor Nicanor Boluarte, lo que tengo que informar es que el señor Boluarte no es un funcionario público y en tal condición no toma ninguna decisión con ninguna entidad pública. En consecuencia, nosotros tampoco nos vamos a pronunciar sobre ello, toda vez de que mal haría yo al referirme a quien no forma parte de este gobierno y por supuesto legalmente no puede formar parte del mismo. Con relación a la designación de prefectos y subprefectos, el ministro del Interior ha sido instruido cabalmente para que pueda realizar las indagaciones correspondientes a fin de verificar si se ha producido algún acto irregular o no en la eventual designación de algún prefecto o subprefecto. Tenemos la última pregunta a cargo de Omar Coca, de Exitosa. Omar, adelante. Gustavo, ministro, estamos en vivo para Exitosa. Sé que suele ser incómodo para ustedes preguntar algo tan importante como es las declaraciones, en todo caso jurada, de estos relojes que cuestan más de $10.000. Y hay que ser concreto en cuál es la posición que tiene usted como alto funcionario, que alguien a su similar, en este caso la presidenta, no lo haya declarado en sí. Estamos hablando de un reloj que no es de antaño, como se había mencionado. Ahora, quisiera saber su posición, qué le parece a usted, en todo caso, que un alto funcionario no declare en sí, en una portal abierto, con costa de transparencia. Y la segunda pregunta es sobre, en este caso, la derogación del decreto legislativo 1607, que según expertos entorpece la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado. Esta ley que hace poco se ha visto en el Congreso de la República. Estas dos preguntas, por favor. Voy a responder únicamente a la segunda pregunta. Respecto al decreto de urgencia 1607, minería ilegal, el ministro del sector, el ministro Mucho, ha presentado hoy día una primera aproximación de lo que es la respuesta de su sector. Esta ha sido puesta a consideración de la presidencia del Consejo de Ministros y luego de revisarla la voy a socializar con cada uno de los ministros a efectos de recoger sus opiniones. Todavía es muy pronto para saber qué medidas va a adoptar el Poder Ejecutivo con relación a esta decisión del Congreso de la República. Nosotros vamos a estudiar, en principio, la opinión del sector correspondiente, vamos a recoger otras opiniones de sectores concernidos, el propio Ministerio de Justicia, el Ministerio del Ambiente también, y luego de ello vamos a hacer pública la posición del Poder Ejecutivo al respecto. ¿Se le declarar los relojes en todo caso? ¿Hemos terminado? Pero usted prometió transparencia,
Bien. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas La tardes. conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado. Bien, entonces de esta manera el primer ministro Gustavo Adrianzen culminó con la conferencia de prensa haciendo unos anuncios importantes como por ejemplo el estado de emergencia en Apurímac por las lluvias, además sobre las 520 emergencias diarias que se han atendido en diferentes regiones, así como las indemnizaciones a más de 4.700 productores agrarios que se vieron afectados en temporadas y lluvias, y también mencionó respuesta las preguntas a la prensa acerca sobre la permanencia del ministro del Interior, mencionando que el gabinete se mantiene unido y dan pues su respaldo, además que no hay noticias que se han completado las firmas. Con esta información entonces nosotros regresamos a Estudios Centrales.